Comienzo la unidad 4 para hablarte de algo tan importante como es la estructura de un guión. Y no se puede hablar de estructura si no sabemos cuáles son las partes que lo conforman y cómo están conectadas esas partes entre ellas. Permíteme recordarte este esquema que nos va a acompañar durante todo el curso y que ya viste en la unidad 2. Vimos que la historia es una línea temporal en la que se suceden una serie de acciones de alguien, el protagonista o la protagonista, para conseguir un objetivo determinado. Y que ese protagonista, en el camino hacia la consecución de su objetivo, encuentra un obstáculo que define o da lugar a la aparición de una parte central de la historia. Esa parte central tiene que ver con la resolución de ese problema creado por ese obstáculo. Vimos también que las tensiones que se producen en el espectador las dibujamos en forma de curva y que existe una tensión de principio a fin de la historia, la que llamamos tensión del sueño del protagonista, y otra que tiene que ver con la resolución o no del conflicto por parte del protagonista. A esa tensión la llamábamos tensión principal. Bien, pues ya vemos que en nuestra historia existe una primera división que viene determinada por la aparición de un conflicto central. La división que tenemos es la que da lugar a los 3 actos de nuestra historia. Primer acto o planteamiento, en el que conocemos a los personajes principales, el objetivo del protagonista, y lo vemos hacer cosas por conseguirlo. Segundo acto, o nudo, la parte central, en la que vemos al protagonista hacer cosas por superar ese obstáculo. Y el tercer acto, o desenlace, en el que vemos como una vez resuelto ese conflicto, o no, el protagonista se encamina hacia la consecución de ese objetivo. Lo que quiero que veas no es solo la división evidente de la historia en 3 partes, sino que consideres que en cada una de esas partes se establece una tensión en el espectador propia de cada una de esos actos. En el segundo acto ya sabíamos que existía esta tensión, la tensión principal, que es, como te he dicho, es la pregunta que se hace el público sobre si el protagonista salvará ese obstáculo que se le presenta para conseguir su objetivo o no. Si hacemos las cosas bien, contaremos la historia de manera que este primer acto funcione como una historia en sí misma, en la que vemos que existe aquello tan importante de alguien que quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Es decir, lo que el protagonista hace en esta parte es distinto a lo que hará en esta segunda parte o en la tercera parte. Y existirá una tensión en el público que tendrá que ver con una parte concreta del camino del protagonista hacia conseguir su objetivo. Seguro que con un ejemplo lo vas a entender mejor. Recuerda el ejemplo que te puse de Carlos, un muchacho cuyo sueño es ser estrella del pop. Imagina que Carlos, en su camino por convertirse en estrella del pop, lo primero que tiene que conseguir es un representante, alguien con contactos que crea en su talento y lo promocione adecuadamente para ser conocido. Pues nuestra historia podría estar configurada de manera que el primer acto cuenta la historia de Carlos intentando encontrar a ese representante. Al final puede que lo encuentre o no, o puede que decida ser su propio representante. La tensión de ese acto tendrá que ver con si Carlos conseguirá un representante para impulsar su carrera o no. Entonces un problema surge que da lugar al segundo acto. Por ejemplo, que para resolver un problema con la voz debe entrar en contacto con una banda de asesinos que son los únicos que pueden proporcionar la medicina que necesita, lo cual supone un grave riesgo para su integridad física, evidentemente. Por eso es un conflicto. Y eso quiere decir que toda esta parte, todo el segundo acto, es la historia de Carlos intentando conseguir la medicina sin salir mal parado con los asesinos. Si te das cuenta, todo lo que hace Carlos en este acto, aunque está relacionado con su objetivo general de conseguir ser estrella del pop, con su sueño de ser estrella de la canción, es distinto a lo que hace en esta primera parte, esta primera división de la historia. Bien, pues al final del segundo acto, una escena nos dirá si ha conseguido o no esa medicina y si ha tenido o ha sobrevivido al peligro de estar en contacto con asesinos. De manera que comienza una tercera parte en la que, una vez salvado el problema de la voz, tiene que intentar ganar un festival, ir a un programa para intentar ser conocido y conseguir su sueño. Y como ves, todo lo que hace en este tercer acto, en esta tercera división, es distinto a lo que hacía en las 2 anteriores. La tensión que se genera en el espectador en esa tercera parte tendrá que ver con si Carlos se dará a conocer para conseguir ser una estrella del pop finalmente.
Bueno, ponerte un acto de algún largometraje se podría hacer muy largo, así que lo mejor es que te explique un par de ejemplos de películas de éxito para que veas más claramente en qué consiste esto de la división de la historia en actos y sus correspondientes tensiones. Comienzo con Cowboy de Medianoche, que fue Oscar al mejor guión en 1969. Un buen año porque nací yo. Cowboy de Medianoche es la historia de Joe Buck, un inocente joven de pueblo cuyo objetivo es convertirse en el gigoló mejor pagado de Nueva York. La división que establece Waldo Salt, el guionista, es la siguiente. Primer acto dedicado al viaje del pueblo a Nueva York y a establecerse como gigoló. Cuando comienza a trabajar, se da cuenta de que es un oficio complicado y conseguir dinero es muy difícil. Pues todo el segundo acto está dedicado a Joe Buck intentando conseguir dinero con su trabajo, intentando ser pagado por ello. Y la tensión de este segundo acto es si conseguirá que alguien le pague. Al final del segundo acto vemos una escena en la que consigue dinero, pero el camino ha sido tan tortuoso que el público está deseando que Joe abandone su sueño y se dedique a algo que le dé menos problemas. Además ha conocido a un amigo, a Richo, interpretado por Dustin Hoffman, cuya salud está bajo mínimos y cuyo sueño en la vida es ver Florida. Así que toda la tercera parte, todo lo que ocurre ahí, en esa tercera parte, ese tercer acto, está relacionado con Joe y su intento por llevar a su amigo a Florida antes de morir. Viaje además que le sirve a Joe para decidir su futuro y abandonar su sueño de ser un gigolo. ¿Ves entonces la división en actos de la historia? Viaje a Nueva York, conseguir dinero, viaje a Florida. Otro ejemplo interesante podría ser el del Tercer hombre, de Carol Reed. El guionista Graham Greene, que también fue autor de la novela, cuenta la historia de Holly Martins, cuyo objetivo, cuyo sueño, es hacer justicia con la memoria de su mejor amigo, Harry Lime. Graham Greene divide la historia de la siguiente manera. Un primer acto en el que, tras la noticia de la muerte de Harry, Holly intenta averiguar alguna información que le sea útil para conseguir su objetivo. Al final de esa primera parte surge un enigma que tiene que ver con la existencia de un misterioso tercer hombre en el acontecimiento que produjo la muerte de Harry. Entonces se produce una ruptura, un giro, a partir del cual comienza la segunda parte, en la que la acción de Holly está orientada a tratar de resolver el enigma de la existencia de ese tercer hombre. Durante este proceso, no solo descubre que su amigo no era tan bueno como él creía, sino que no está muerto. Así que una vez resuelve el conflicto que surge y da lugar al segundo acto, comienza el tercero, cuya tensión es si Holly y la policía darán caza a Harry. Y de nuevo todo lo que Harry hace en esta tercera parte corresponde a un objetivo parcial dentro del objetivo general. Y es distinto a lo que hace en esta segunda parte y distinto también a lo que hace en la primera, puesto que los objetivos de cada una de esas partes también son distintos. Están relacionados, pero son distintos. Bueno, espero que esta lección te haya servido para entender la primera división de las historias, la división en actos, y que veas que cada uno de ellos podría funcionar como una historia en sí misma con una tensión que se produce en el espectador distinta a la tensión que se produce en las otras dos. Pero el asunto de la división de las historias no termina aquí. En la siguiente lección veremos cómo los actos, a su vez, se dividen en partes más pequeñas que son las secuencias. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.